Buenos días, hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Llegó la hora de empezar. Entonces, vamos a colocarnos en actitud de oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Voy a leer esta oración. Oh San José, cuya protección es tan grande, tan fuerte y tan inmediata ante el trono de Dios, a ti confío todas mis intenciones y deseos. Ayúdame, San José, con tu poderosa intercesión a obtener todas las bendiciones espirituales por intercesión de tu Hijo adoptivo, Jesucristo nuestro Señor, de modo que al confiarme aquí en la tierra tu poder celestial, te tribute mi agradecimiento y homenaje. Oh San José, yo nunca me canso ni me cansaré de contemplarte con Jesús adormecido en tus brazos. No me atrevo a acercarme cuando Él descansa junto a tu corazón. Abrázale en mi nombre, besa por mí su delicado rostro y pídele que me devuelva ese beso cuando yo exhale mi último suspiro. San José, patrono de las almas que parten, ruega por mí. Amén. Bueno, comenzamos con esta espectacular oración para contarles todo acerca de San José, todo. Bueno, quizás no todo, quedarán muchas cosas porque si la iglesia apenas está conociendo a San José y transmitiendo su mensaje, nos quedará mucho. Pero bueno, vamos a hacer el mejor de los esfuerzos. Les voy a compartir pantalla. Listo. La primera parte, la primera parte de la que les hablé en el índice. ¿Quién es San José? Bueno, sobre San José y sobre quién es, va a ser todo el curso, ¿no? Pero aquí quise como resumir un poco, colocar algo relevante, pero durante todo el curso vamos a hablar sobre cómo era, sus títulos, en fin. San José era de la estirpe de David, ya todos lo sabemos. Jesús era de la estirpe de David por lado paterno y por lado materno. San Bernardino de Siena nos dice incluso, él fue patriarca, rey y príncipe por parte de madre y padre. San José hacía parte de una tribu que era la Anahuín. Recordemos que habían varias tribus allí judías. Estaban los celotes, que eran los encargados de proteger la patria. Estaban los Anahuins. Jesús, José y María eran de esta tribu. Eran los que confiaban en Dios, eran los que dependían de Dios. Todo era de Dios, todo venía de Dios. Estaban los del Sanedrín, que eran los saduceos, eran los que ocupaban cargos importantes ahí en la región, y estaban los esenios, son muy importantes porque era una tribu de monjes, ¿ok? Una tribu donde de hecho parece que Juan el Bautista estuvo allí un tiempo. Era una tribu en la que se respetaba y tenían como norma la castidad, bien sea como personas solteras o como personas casadas. José vivía muy cerca a esta tribu de los esenios, y a partir de allí en su corazón estaba el tema pues de la castidad, ¿no? José, evidentemente se llamaba, y les voy a contar la historia, como nos cuenta el Monseñor Juan, de por qué se llamó José. Se llamó José porque, bueno, había un sacerdote que era el sacerdote Eleazar, muy amigo de la familia, de los padres de José, de Jacob y Raquel, y resulta que Jacob y Raquel no podían tener hijos, tenían un problema de esterilidad, no podían tener hijos, llevaban muchos años orando y pidiéndole al Señor por un hijo. El sacerdote Eleazar en su camino a Jerusalén se para a saludarlos, ellos le cuentan la angustia de ellos. Jacob le pide que por favor ore por ellos, que coloque a su hijo en intención allá en el templo, y San José esa noche tiene
una visión en un sueño, viendo a alguien con una cana, convirtiéndose en un lirio. El sacerdote interpreta que va a ser el hijo de Jacob y de Raquel, y a su regreso entonces le cuenta a Jacob, perdón, el padre de José, que le cuenta la historia sobre el José del Antiguo Testamento y le dice que eh, posiblemente su hijo va a nacer, que él tuvo esta visión, este tema místico, y José y Jacob, en mérito a José del Antiguo Testamento, pues lo llama José. José es Tecton, que es carpintero, pero Tecton, la palabra Tecton es un poco más allá de ser carpintero, es como un arquitecto, como un ingeniero, alguien que sabía de todo, arreglaba todo, hacía de todo, pues fabricaba de todo manualmente, era una persona pero muy inteligente. Les quise colocar el árbol se conoce por su fruto, porque pues ¿qué más les puedo decir yo? Casi que resumiría cómo era José, ¿no? Si o sea, un padre, un hijo es como un padre, ¿cierto? Y ahí nos imaginamos a Jesús haciendo las mismas muecas, las mismas señas, proclamando de la misma manera, hablando de la misma manera que José. Entonces, pues José simplemente era una persona virtuosa, eh, más bueno que una papa, como decimos nosotros. Aquí les voy a leer lo que el padre Martín, padre Santiago, nos cuenta en su libro, cómo María llamaba a José o cómo lo escribía. Dice, José era un hombre bueno hasta decir basta. Era religioso al estilo de mi padre y de mi madre, temeroso de Dios y fiel cumplidor de sus preceptos. Ajustaba su vida a la voluntad del Señor con normalidad y alegría. Naturalmente, la única persona a la que Jesús llamó padre fue José, y Jesús se deleitaba con José como padre. Por eso el árbol se conoce por su fruto. Era una persona justa, y el término justo nos lo define San Juan Crisóstomo como el que es todo virtuoso, todo. Exento del pecado original, cada vez toma más fuerza este tema. ¿Por qué? Pues porque no podíamos pensar en alguien diferente o en alguien pecaminoso para María. Era, era imposible que la persona a la cual Dios había elegido para ser esposo de María y padre de Jesús no estuviera a la misma altura, eh, no fue una persona pura y santa, y naturalmente, si Dios vio a María con unos ojos extraordinarios, era lo mejor en todos los tiempos, pues José también debía ser de la misma manera, ¿no? Semejante en su perfección. Por eso está cada vez cogiendo más fuerza, aunque no es dogma nuestro ni nada, está cada vez más cogiendo fuerza el hecho o la idea de que San José hubiera sido exento del pecado original. Em, Lleno de gracia, y aquí colocó tres pasajes bíblicos. Como Esteban estaba lleno de la gracia y del poder de Dios, realizaba grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero Noé halló gracia a los ojos del Señor. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, sin duda alguna, José era una persona lleno de gracia, lleno. Mucho más que Esteban, mucho más que Noé, mucho más que los apóstoles, mucho más que San Juan Bautista. Y la misma escritura nos lo está diciendo. Además, pues, imagínense, la providencia fue
fue quien lo escogió a él para ser esposo de María, padre de Jesús, para que Jesús viniera al mundo de una manera ordenada y grandiosa, ¿no? Auténtico esposo, padre virginal de Jesús y esposo de la Santísima Virgen María. Esto no tiene discusión alguna. El tema virginal lo vamos a ver ahorita, pero pues sin duda San José fue indispensable para el plan que Dios tenía con nosotros. A ver si por acá me sirve. Este es más o menos el árbol genealógico de San José, hijo, como les decía, de Jacob y de Raquel. Jacob tenía 3 hermanos más, Judá, Sara y Samuel. Su padre era Matán. Mateo dice que su padre era Matán, y Lucas dice que su padre era Elí, pero allí no voy a entrar en temas genealógicos porque al parecer Elí era mayor, estaba casado, no tuvieron hijos y como lo mandaba la ley judía, entonces Matán se casó con la esposa de Elí. Entonces, por eso allí hay un tema que todavía no tiene respuesta final, pero parece que es por ahí un tema genealógico, ¿no? Como ya lo dijimos, de origen davídico, Matán, de hecho, era una persona que tenía recursos, provenía de la línea real, y Jacob y su familia tenían también recursos, eran adinerados. Lo que pasa es que con el tiempo, pues se fue gastando el dinero, como a todos nos pasa, por enfermedades, por traslados, por lo que fuera. Bueno, y naturalmente Jesús, pues que nace de nuestra Madre María y nuestro Padre San José. Padre virginal de Jesús, como les conté, vamos a ver, va a hablar un poco más del tema, pero esto va a estar en todo el curso. Comienzo por decir que Jesús y María es la misión principal que tiene San José. San José no tiene más misión que dedicarse a Jesús y a María. Como dice San Luis María Griñón de Montfort, a Jesús por María. Bueno, ahora le vamos a añadir nosotros a Jesús por María y José. Jesús fue escogido, déjenme mover esto acá. José fue escogido por el Padre Eterno como fiel sostenedor y custodio de sus principales tesoros, su hijo y su esposa, y cumplió su oficio con una fidelidad eximia. San Bernardo de Siena. Su misión: ser padre, ser sostenedor y custodio de su hijo y de su esposa. Ocultar el origen divino de Jesús para que el demonio no lo dañara, no dañara los planes, y, y para, y para librar a María de cualquier sospecha, infamia, para cuidarla y demás. Naturalmente, como lo vamos a repetir durante todo el curso, es el encargado de educar, alimentar, vestir, darle de comer, enseñar las Sagradas Escrituras, sostener al Hijo de Dios. Ser testigo, porque tenía que ser testigo, tenía que atestiguar el nacimiento, la concepción y el nacimiento virginal de su esposa. De hecho, pues nadie más que él fue el único que pudo haber contado el sueño que tuvo con el ángel, y ahí también está atestiguando, ¿cierto? Otra de sus misiones es ponerle el nombre de Jesús, tradición judía. El ángel le ordena a José poner el nombre de Jesús, nuestro Señor quien salva, Lucas 1:63. Y bueno, padre, sin duda alguna, ahí les colocó dos pasajes bíblicos. Tu padre y yo te andábamos buscando en la pérdida del templo, en Lucas 2:48.
subió a la ciudad de David para empadronarse con su esposa María, que estaba encinta. Lucas 2, 4, 5. Así que, eh, nada, sin duda alguna, San José, padre de Jesús. Ahora, en cuanto al tema de la virginidad, María tenía todo el derecho de conservar la virginidad de San José y San José tenía todo el derecho de conservar la virginidad de María. Fue un padre virginal y así nos lo dice Santo Tomás de Aquino. Si el Señor quiso encomendar la custodia de Jesús a una virgen, ¿cómo sería posible sostener que su esposo no fuera virgen y en ello empeñarse? Volvemos al tema atrás de exento del pecado original, persona virtuosa, persona muy buena. No nos podemos imaginar a José maltratando, a José diciendo malas palabras, a José borracho, a José queriendo tener relaciones con María. No, eso es imposible, no nos debe caber en la cabeza. Por eso Santo Tomás de Aquino sostiene que José, y bueno, todos los teólogos que José era padre virginal de Jesús. No todos, hay uno que otro que no. De hecho, por ahí leí que uno decía que tenía, que ha tenido otro hijo, pero bueno, a eso nosotros no le paramos bola, seguimos fieles a nuestra iglesia católica y todos coinciden en que nuestro padre espiritual, San José, era un padre virginal. Esto es muy importante y se los coloco acá porque pues San José hace parte de la relación trinitaria de aquí de la tierra terrestre. San José fue elegido, escúcheme bien, para ocupar el lugar del Padre Celestial en todo lo que atañe a las exigencias terrestres aquí humanas de Jesús, ¿cierto? y, su, y la humanidad de José siempre, en la humanidad de José, en su rostro, siempre resplandecía a nuestro Padre Espiritual. O sea, lo que Jesús veía en José era su Padre Espiritual y era natural. Dios Padre tenía que infundir en José esa belleza, esa humildad, todos los dones, porque era muy virtuoso y porque tenía todos los dones del Espíritu Santo en San José. No había otra manera si el representante de nuestro Padre Celestial, Dios Padre, era San José. En la tierra, vamos a leer, en la tierra, en la Trinidad de la tierra, José representa a la persona del Padre. Jesús, verbo encarnado, se representa a sí mismo y María, Madre del Amor Hermoso, representa al Espíritu Santo. José, aunque es inferior a Jesús y a María, ocupa ante Dios y ante los hombres el primer lugar, porque el Padre Celestial, al confirmarle a José sus dos amadísimos tesoros, Jesús y María, le comunicó su nombre y autoridad. Así, la Trinidad del cielo se refleja en la Trinidad de la tierra y en Jesús, y por Jesús la tierra se une al cielo. Es muy lindo porque ahí es cuando nos hablan los teólogos de que hay unión entre el cielo y la tierra, ¿no? La Santísima Trinidad celestial del cielo con la Trinidad terrestre, ¿no? San José, María y Jesús. San Pedro, Julián y Mar nos dice, San José es la cabeza de la Sagrada Familia, Padre de la Trinidad terrena, que es muy parecida a la Santísima Trinidad celestial. De modo que, si no habéis escuchado hablar de la Trinidad terrestre, ahí está, la Sagrada Familia. No cabe duda y no debe caber duda de que si Dios confió a Jesús a San José, pues Dios también quiere que tú conozcas más a San José, que confíes en él y que te entregues a él como padre de su Hijo, como padre de nuestro Señor Jesucristo. Y, y fue tanto el aprecio de Dios Padre que quiso que su Hijo naciera en una familia bien constituida, en un matrimonio, y quiso elevar el matrimonio a ser sacramento como lo había constituido inicialmente, ¿no? Cuando creó la tierra. Por eso, con toda la mayor dignidad del mundo, Dios Padre quiso que Jesús naciera
en medio de una familia con un padre y una madre, una familia digna, hablamos al tener padre y al tener madre, ¿no? Em, digamos que, podemos decirlo así, no es un ambiente propicio cuando hay un solo padre o una madre. Entonces, por eso Dios quiso que su hijo naciera dignamente en una casa, en un hogar de familia, con una familia, y quiso que fuera su familia la que direccionara a nuestro Señor Jesús. Por eso, como lo decía atrás, el padre Sinibaldi constituyó a San José como guardián, como protector de María y de Jesús, su principal herencia. Por eso al final podemos concluir en que como la Santísima Trinidad es una familia, pues la Trinidad en la tierra también lo es, o al revés, como la Trinidad en la tierra es una familia, la Trinidad del cielo también lo es. Y si tú quieres pertenecer a la Trinidad, la Sagrada Familia en la tierra, pues sin duda alguna tienes que amar, honrar, eh, estar de la mano con nuestro Padre San José. Recuerda que si no tienes a María como madre, no tienes a Jesús como tu hermano. Y lo mismo sucede si no tienes a José como padre, pues no estás en la Sagrada Familia, no tienes a Jesús como hermano. No, no estás simplemente. Y el estar en la familia trinitaria terrestre, sin duda alguna, te va a llevar a conocer a la familia trinitaria celestial, a la Santísima Trinidad. Te hará participar en el cielo de la familia trinitaria celestial. Les voy a seguir más contando sobre San José. No se me vayan. Dios me los bendiga. Chao, chao.